Buenos días. En la clase de hoy vamos a abordar tres textos, dos textos de Ivo Andrić, premio Nobel yugoslavo, estado ahora inexistente, en 1961, y la novela de Vladislav Bajac, Hamam Balkania. Los textos de Ivo Andrić son Puentes, un ensayito de 1933, y El puente sobre el Jepa de 1925. Una novela de Vladislav Bajac, autor serbio, es de 2007, ya desde el siglo XXI. Como dice el título del video, lo que nos va a dar un eje aquí para el análisis y el comentario son los puentes y sus diversos símbolos, funciones y relaciones con otros elementos temáticos de los textos. El primer puente que se establece entre los textos de Andrić y de Bajac lo establece Bajac, como es de esperar por una cuestión cronológica, en su novela, donde hace referencia varias veces a Ivo Andrić. Una de las referencias extensas es la visita que transcurre junto con Orhan Pamuk, premio Nobel también de Turquía, a la casa de Ivo Andrić en Belgrado. Por la referencia al premio Nobel de Pamuk, que estaría recibiendo un año después de la visita a la casa, la visita transcurre en 2005 y la novela es del 2007, de manera que fue publicada. Según esto vemos poco después de al menos algunas de las experiencias de tipo biográfico, en tanto material biográfico, que aparecen dentro de la novela. Pamuk, gana el premio Nobel en 2006 y, la anécdota dentro de la novela de Bajac es que le quiere mostrar la medalla del premio Nobel de Andrić, que él probablemente nunca va a obtener. Ahora bien, además de la referencia directamente a Andrić, que lo pone en una especie de precursor de su propia escritura, tenemos referencia a sus puentes. Los puentes van a ser un símbolo también central de la novela de Vladislav Bajac. En el primer capítulo, dentro de los capítulos, ustedes ya saben, de tipo presente en voz autoral, el autor, entre comillas, la voz narradora de este texto, cuenta la visita al puente de Visegrado. Además de estos dos textos sobre puentes, Andrić tiene una novela muy famosa de 1945, que es El puente sobre el Drina, una novela extensa donde toda la acción se va desarrollando desde el momento de construcción del puente, que es aproximadamente entre 1571 y 75, hasta prácticamente el presente del autor. El foco de la acción es la aldea que está en el puente y todos los eventos históricos que se van sucediendo desde este punto de vista. De alguna manera el punto de vista es no exactamente el del puente, pero sí el de los pobladores. ¿Sí? Si ustedes quieren, ese es el punto de vista del puente, porque es el lugar geográfico, físico, desde donde se mira el transcurrir de la acción digitada por centros de poder que están lejanos, ya sea en Austria, en Europa o en Estambul. Y la novela misma, podríamos decir, entonces, en el caso de Bajac, se propone como un puente entre Andrić y él mismo, en tanto precursor y en tanto reapropiación de un símbolo. Es significativo en este primer capítulo, donde aparece ya la referencia al puente de Visegrado y luego al Hamam, que fue construido por orden del visir Sokolović, que aparece como personaje central en la novela de Bajac,
y sin ser nombrado en el puente sobre el Shepa de Andrich, que Bayat haga un comentario sobre su lectura desatenta de la novela de Andrich en sus años escolares, Un puente sobre el Drina, porque no le había enseñado a ver prácticamente desde la literatura la vida. ¿Por qué este comentario? Hay unas canteras de donde se ha sacado la toba, la piedra con la que se ha hecho el puente y con la que se ha hecho el hammam, y de donde también se sacaron las piedras para hacer el puente del Shepa, que él había visto en un primer recorrido y no había asociado con este comentario de Andrich cuando cuenta la fundación y construcción del puente. Él había hecho, Bayat, un haiku justo sobre las piedras de esta cantera que menciona como un comentario geopolítico. ¿Qué es la geopolítica? Sería una crítica de la separación que hace el mundo occidental entre el mundo humano y la naturaleza. Entonces ya vemos desde el mismo comienzo y por la simbología que aparece luego en Hammam, que la novela se presenta también como un puente, digamos, entre este mundo humano y mundo natural, en una suerte de pedido o intento de borrar cierto binarismo, curiosamente a través de la explotación frecuente, omnipresente, del tema del doble, es decir, de cierta dualidad. Ahora bien, el puente, como figura, es un entre, ¿sí? Une dos cosas, pero en sí mismo es difícil de definir, ¿no es cierto? Como una cosa a la otra, este lugar de unión es un lugar de pasaje. Y a partir de ahí aparece toda una serie de simbolismos y de características, diríamos, semánticas, relacionadas con los otros tópicos, como el mensaje que vamos a ver a continuación. Una primera función, digamos, que tiene este puente, tanto en Andrich como en Bayat, es ser una suerte de índice, ¿sí? Es decir, un signo que indica. ¿Cómo es el índice de un entre? ¿No? Sería la pregunta. En el caso de Andrich, los puentes muestran, ¿sí? Por ejemplo, en el texto Los puentes, y todos ellos son en esencia igual y singularmente dignos de nuestra atención, porque muestran el lugar en el que el hombre se encontró con un obstáculo y no se detuvo, ¿sí? Sino que lo superó, salvó como pudo, según su entendimiento, su gusto y según las circunstancias que lo rodeaban. Bueno, el texto este lo tienen ustedes en el campo, está traducido por mí, no se encuentra en español y no está publicado porque no tiene autorización de copyright de la Fundación Ivo Andrich, pero lo podemos utilizar como material didáctico. Esta función de índice, esto mismo que muestran en el caso de Andrich, les daría un sentido, ¿sí? Un verdadero sentido, dice Andrich, para citar exactamente. Y el sentido que encuentra Andrich, el simbolismo que él edifica sobre esta edificación, es que todo tiende a otra orilla, se instituye como meta, y la meta es salvar y superar, como habíamos visto antes, pero ya en un plano más simbólico, el caos, la muerte o el sinsentido. Dice, porque todo es un cruce, un puente cuyos extremos se pierden en la infinitud y con respecto al cual todos los puentes terrenales son solo juguetes infantiles, pálidos símbolos. Bien, este símbolo, que se sintetiza en otra frase, si ustedes quieren, de Andrich, de conectar, reconciliar, unir, vira entonces, como vemos, a otro tema que aparece fuertemente en este texto,
que es conectar, reconciliar, unir, para que no haya divisiones, oposiciones ni despedidas. Hay una suerte de oposición entre el bien y el mal, donde los puentes quedan del lado de lo bueno, de lo deseable, de la fraternidad, de la reconciliación, etc. Pensemos, además, bueno, en una Europa convulsionada por las guerras, si bien este texto es del 33 y todavía no llegó la Segunda Guerra Mundial, ya pasaron por la Primera. Otra característica de los puentes, que va a ser explotada por Bayat, es que perduran. Hay una serie de descripciones de diferentes puentes que de todos modos aún perduran, ¿no? Como un esqueleto en guardia, incluso los que ya están derruidos, los que quedaron al lado del paso de un tren, los que han sido desechados porque se ha construido otro puente mejor al lado, etcétera, perduran. ¿Qué pasa con Bayat? También hay un índice. Ahora, este índice lo vemos un poquito más en detalle en el artículo que ustedes tienen para leer, de mi autoría. Viene asociado con la idea de huella, o es, si quieren, una de las caras de esta idea de huella, tal como la describe Ricoeur. Repongo un poquito lo que decía en el artículo acá para que se entienda a qué me refiero. La huella, algo que ha sido dejado, un rastro, una marca del pasado, tiene una doble característica, un doble sentido, si ustedes quieren, que es el de ser efecto, por el hecho de haber sido dejado, es decir, ese efecto porque está ligado a una causalidad. Fue dejado por alguien, por algún motivo, digamos, hay que explicar el origen, la razón de ser, de que esa marca, ese dato, esa huella exista ahí, y al mismo tiempo es un signo, porque me reenvía a mí a ese origen, a que yo interprete esa causa, a que le dé un sentido. Podemos decir lo mismo de lo que está haciendo Andrich en este sentido, con sus puentes, en tanto huellas que son resignificadas como símbolos. En el caso de Bayat, esta resignificación tiene que ver claramente con el tema de la identidad, ¿sí? Las huellas, porque la temática central de Bayat en su novela es la construcción de una identidad serbia después de la disolución del Estado de Yugoslavia, están dejadas a propósito para conservar una identidad. Entonces el tema de efecto y signo está pensado alrededor de estos temas. Por eso los mensajes que encontramos, que serían, si ustedes quieren, esta combinación de huella y signo, son mensajes en tanto signos que yo resignifico, un mensaje dado por mí a posteriori, dice, pero podrían ser mensajes dejados a propósito por quien los deja, ¿no es cierto?, como si fuera una inscripción en un puente, precisamente, de una dualidad, dice Bayat, a la que no se puede renunciar. Por ejemplo, el Karabazar de Belgrado, ¿no?, Sokolovic, en la novela, le pide a Sinan, el arquitecto, el más grande arquitecto de Solimán el Magnífico, el más grande arquitecto de la historia de la arquitectura turca, que construya en Belgrado y en Estambul, en Kadirga, un barrio, una mezquita en Estambul y un Karabazar, es un lugar de paso, de comercio, de descanso para los viajeros, en Belgrado, que sean terminados al mismo tiempo. Y dice, ¿qué mensaje? También hay, en el caso de Bayat, una permanencia, ¿sí? Dice Sinan, el arquitecto, en uno de los frecuentes diálogos con el otro protagonista, con Bayat, en una suerte de relación entre dobles. Ese puente va a vivir por siglos. ¿Sabés, Bayo Mehmet, lo que es sentir que algo que vos creaste va a durar más que vos, o simplemente existir? Y también, como en el caso de Andrich, hay un sentido buscado, en el caso de Mehmet Bayo Sokolovic, o Sokolu, como fue renombrado en turco, de servir para la paz, en un contexto de guerras y en un contexto, fíjense,
del texto, donde tanto Andrich como, porque en el puente sobre el Shepa el protagonista sería el mismo por una cuestión cronológica, el mismo visir, de poner en el centro de la reflexión una búsqueda de la paz a alguien que está en el poder en uno de los cargos máximos, porque Mehmed Bayo Sokolovich llegó a ser gran visir del Estado turco, y además lo fue durante el reinado de 3 sultanes, principalmente bajo el reinado de Solimán el Magnífico o el Legislador, pero después sigue con los 2 siguientes, con Selim y el sucesor. Ahora bien, este entre, que yo decía, no nos deja definir algo claramente al estar en tránsito, le da cierta inestabilidad a la imagen, digamos, de los puentes. El puente en sí, esperemos que sea estable y que no se caiga. En el caso de Andrich, fíjense las imágenes. En el primer texto, Puentes, bueno, está el puente roto, y hay una función estética precisamente evocada por un arco de ruido, ¿no? Les cito. Dice: lo mismo en los sueños y en los juegos arbitrarios de la imaginación. Al escuchar la música más amarga y más hermosa que jamás haya escuchado, de pronto se me aparece un puente de piedra, cortado en 2, con los lados rotos del arco de ruido, tendiendo dolorosamente el uno hacia el otro, y con el último esfuerzo muestran la única línea posible del arco que ya no está. Es la fiel y sublime intransigencia de la belleza que solo permite, junto a sí, una única posibilidad: la inexistencia. ¿Sí? Es bueno, una dialéctica acá de belleza con casi lo opuesto, ¿no? No hay fealdad al lado de la belleza, o sea, se es bello o no se es, pero esta belleza es un arco de ruido, es un anhelo, es una aspiración, es algo, diríamos, inestable, aéreo y efímero. En el puente sobre el Shepa, la imagen final de construcción del puente también es muy bella, por un lado, y muy etérea. Fíjense, algo que contrasta con la solidez material de un puente real. Era como si ambas orillas se hubieran arrojado una a la otra un chorro de agua espumosa, y que los chorros, al chocar, hubieran formado un puente y quedado así por un momento flotando sobre el abismo. Bajo el arco se veía, en la parte inferior de la vista, un trozo azul del Drina, y bien abajo gorgoteaba el Shepa, espumoso y domesticado. Los ojos tardaban mucho en acostumbrarse a ese arco de sutiles líneas inventadas que parecían haber sido atrapadas al vuelo sobre esos escombros oscuros y afilados, llenos de cuervos y pavos reales que, a la primera oportunidad, continuarían el vuelo para desaparecer. En el caso de Bayat, la inestabilidad o lo efímero, lo transitorio, tiene que ver con un devenir, tiene que ver con la mutabilidad de la identidad misma. En tanto los puentes son símbolos de identidad y la identidad es mutable, podemos recuperar acá esta misma inestabilidad de Andrich desde otro punto de vista. Es decir, adquieren inestabilidad por sus peripecias simbólicas. Tienen producen otras uniones también. En el caso de Bayat, está la familia, funciona como un puente, como una conexión entre el lugar de origen. Recordemos que Sokolovich es serbio, y fue reclutado como devshirme, como tributo de sangre, una costumbre que tenían los turcos de reclutar niños. En el caso de Sokolovich ya era bastante grande porque había habido una escasez de reclutas, entre los pueblos cristianos, y llevarlos al corazón del imperio para formarlos como servidores, como funcionarios, como vemos en el caso de Sokolovich,
muchas veces de alto rango. Y de hecho, eso lo cuenta ya en las partes de apéndices históricas y durante la novela, en los episodios del presente, Bayatz, el hecho de que muchos serbios, y no solamente serbios, había albanos, visires de otras nacionalidades en una cantidad realmente llamativa, ¿no es cierto? Estamos en otra lógica de poder, en una convivencia multicultural donde obviamente hay tensiones entre el cristianismo, el islam, etcétera, pero que no es el caso de los estados nacionales que quieren llegar a una pureza de la nación en tanto pueblo, en tanto etnia, y que han producido en nuestros estados nacionales modernos tantos genocidios, etnocidios, etcétera, como hemos visto en la Segunda Guerra Mundial, pero no solo. No es el caso de estos imperios multinacionales. El caso de Rusia sería parecido en su desarrollo histórico, donde hay una convivencia de otro tipo porque la fundación simbólica del Estado no es la nación, la etnia. Puede ser prioritaria, pero las minorías tienen otro estatuto. De hecho, el cristianismo no estaba prohibido, por ejemplo, en el Imperio Turco. No solamente no estaba prohibido, sino que Sokolović, serbio, restaura la iglesia serbia durante el reinado de Solimán, lo que le ocasiona finalmente la muerte, porque empiezan a surgir estos fanáticos religiosos justo en esa época, islamistas, digamos, que bueno, se ven ofendidos por esta restauración de la iglesia serbia y lo asesinan. La familia entonces, que trae de Bosnia y que queda en Bosnia y a la que va poniendo en puestos claves, en una suerte de lo que hoy llamaríamos nepotismo, funciona como puente. Y es muy interesante que la relación, digamos, entre Oriente y Occidente, que es un punto central de la novela, no escindir, no poner como antinomias Oriente y Occidente, focalizar en lo que hay de común, lo que hay de doble, lo que hay de posibilidad de coexistencia, las raíces y contactos históricos de fenómenos actuales en ambos mundos. Está enfatizado alrededor de los puentes porque hubo dos proyectos, o mejor dicho, dos proyectos sí, para un mismo puente, donde le ofrecieron construirlo primero a Leonardo da Vinci y cuando éste se negó a Miguel Ángel, ¿no? Ellos se negaron, el puente tardó en construirse, pero por ejemplo el puente del Shepa, aparece en el texto de Andrich, fue construido por un italiano. Es decir, Occidente está en Oriente, de la misma manera que vamos a ver que Oriente penetra en Occidente, claramente de diferentes maneras. El puente de Visegrado es construido simbólicamente por Bayatz como una obra de amor que precisamente conecta dos mundos, Oriente y Occidente. Y fíjense que esto es simbólico. Uno diría, bueno, está en la mitad de Bosnia, en realidad todo eso estaba dentro del Imperio Turco, pero hay un deseo de ver ahí, sí, un mundo más oriental de un lado del río Drina y un mundo más occidental del otro lado. Hay otro elemento simbólico fuerte que aparece también en ambos textos y que tiene que ver con los puentes. Los puentes se construyen sobre el agua. En general son construidos para superar un obstáculo que es un río, un curso de agua. Y en este sentido, lo que vemos en el texto de Andrich es, bueno, la fuerza del agua y el puente como oposición a algo que está desarrollado, sobre todo en Shepa, como la naturaleza, ¿no es cierto?, que hay que dominar, que se revela contra el puente, que lo derrube, que se lo lleva en las crecientes del río, etcétera, y que está representada enfáticamente como ciclos naturales.
los puentes estarían ahí mediando dentro del quehacer humano, actuando sobre estos ciclos que tienen que ver con el paso de las estaciones, con la primavera, con el invierno, y que van simbolizando también el renacer y la muerte. En el caso fíjense, en el Shepa, Andrich dice el visir victorioso que tuvo miedo de la vida, ¿no? El invierno, bueno, y viene asociado con la muerte. Hay un dar sentido, que decíamos antes, superar el caos, la muerte del sinsentido, y la muerte es omnipresente. El visir victorioso que tuvo miedo de la vida es el que manda a construir el puente, y que ya está muerto en vida, en realidad, porque dice el texto, las personas poderosas que mueren así en sí mismas, tan invisible y silenciosamente, ¿no? El visir empieza a tener una especie de fobia con los objetos, tener cierta sensibilidad extrema a las texturas de las cosas, etcétera, y esos son signos de una rigidez, de un rigor mortis que lo va apresando en vida, a partir de una mala experiencia que es haber pasado por un calabozo, por una mazmorra, y además sabemos su vida estaba amenazada porque muere efectivamente asesinado. En el caso de Bayat, la salida, la relación con el agua es diferente, es muy interesante también, más original si ustedes quieren, porque no opone acá la naturaleza a lo humano, sigue dentro de esta línea geopoética que mencionábamos al comienzo, y dice los puentes también fueron construidos con agua, ¿no? Esto lo dice en un modo de teoría de cómo construir un puente. Sinan dice el agua era así solo ahí, en ningún otro lugar, tenía que hacer el puente para ella, ¿no? Y recién entonces para la gente. Fíjense, tener en cuenta la diferencia singular de las corrientes, los rápidos, los ríos, todos los árboles eran diferentes unos de otros, al igual que la gente, cada uno con su historia, y este modo de pensar es reflexionado por Bayat como un enfoque. Él dice, ahora sabía lo que podía, había que estudiar lo que podía encarar en el futuro con seriedad, había que estudiar precisamente los enfoques. Vamos a volver un poquito sobre esta palabra, pero me parece que aparece acá en esta cuestión de tener en cuenta el terreno, el curso, las singularidades y lo particular de todas las circunstancias en ese momento, de ese conjunto, uno diría de ese ensamblaje. Uno de los intentos que hace Deleuze de distinguir entre una ciencia formal, estatal, y una ciencia nómada, ¿no? Deleuze dice, como ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo actuar desde el lado de una ciencia nómada, en el plano del territorio, del rizoma, citando a Castaneda, dice, vete a tu primera planta y observa atentamente cómo circula el agua de lluvia a partir de ese punto. La lluvia ha debido transportar los granos lejos, sigue los surcos que ha trazado el agua, así conocerás la dirección de circulación. Busca entonces la planta que en esa dirección está más alejada de la tuya. Todas las que crecen entre esas dos te pertenecen. Más tarde podrás ampliar tu territorio. Es una manera de enfocar desde el terreno una exploración, si ustedes quieren, y una expansión de los conocimientos que presta atención a las singularidades. Él define esta oposición así: habría que oponer dos tipos de ciencias o de actitudes científicas, una que consiste en reproducir, otra que consiste en seguir. Una sería de reproducción, de iteración y reiteración, otra sería de itineración, el conjunto de las ciencias itinerantes ambulantes. Y además, dice, reproducir implica la permanencia de un punto de vista fijo, exterior a lo reproducido. Ver circular estando en la orilla, pero seguir es algo totalmente distinto que el ideal de reproducción. Esta cuestión del punto de vista es, creo yo, a lo que se podría estar refiriendo el texto cuando habla de enfoque.
es, es un punto de vista que además es una estrategia de poder. ¿Por qué? Porque este va a ser el enfoque que va a tener Mehmet Sokolov o Sokolovich, Bayo, Baiza, para poder mantenerse con vida en sus funciones de visir y tratar de llevar los acontecimientos hacia un cauce que es el que él quiere, que sería un trabajo por la paz y por la construcción. Es una estrategia de poder oriental. Uno la podría comparar con Lao Tse. ¿No? Lao Tse, en un punto de vista similar, si ustedes quieren, a Deleuze, ¿no? En un epígrafe de un artículo en página 12, el Tao venció en China a Uber, y el epígrafe dice: lo único permanente es el cambio. ¿Sí? Sabemos que el rizoma es permanente de venir en el caso de Deleuze, y la estrategia guerrera que reinó, digamos, en China, y la concepción de cómo enfrentar los problemas, que es hasta el día de hoy, es la opuesta de este modelo de reproducir, ver desde la orilla, hacer en el caso de una guerra, una estimación de las fuerzas, hacer un plan de acción y determinar todo en una batalla frontal. Los chinos tendrían una estrategia diferente, es seguir, ver las debilidades, las potenciales del enemigo, tratar de conducirlo, utilizando su propia fuerza, hacia un lugar que termine siendo detrimental para el enemigo y provechoso para mí. Es lo que ellos dicen, a explotar un potencial de situación. Esto aparece en el arte de la guerra de Sun Tzu. Y Lao Tse definiría esta tarea como ayudar lo que viene solo. En ningún momento entonces tenemos el enfoque científico occidental del esquema total, el análisis de la situación para enfrentar un plan, para llevar a cabo un plan frontal de acción. Y por último, esta cuestión de las particularidades del agua, de las resistencias, de los materiales, está en relación, me parece, con una idea nietzscheana que también probablemente tenga sus ecos en una filosofía oriental, que es la idea de fuerzas, que es la idea de que todo es el resultante de la interacción de fuerzas. Y sobre esas fuerzas, dentro de esas fuerzas, es que yo tengo que ir piloteando un rumbo. El comentario, fíjense, sobre Visegrado como un puente de amor. Los puentes, enfáticamente puestos en un lugar central como símbolos dentro de la novela de Bayat, son un enfoque, un punto de vista en este sentido que implica una construcción de sentido. Entonces, fíjense, el mismo Bayat nos da en la lista final de las obras de Sinan, que Sinan construyó solo 8 puentes frente a 94 templos grandes, cantidades de escuelas y de otros edificios. 8 puentes famosos, 8 puentes hermosos, pero que numéricamente no son lo más representativo de su obra, uno podría decir. Sin embargo, este lugar de centralidad es entonces un punto de vista. Ahora bien, había dicho que todo esto lo podemos relacionar con ciertas características del mensaje. De alguna manera estamos volviendo a tratar el tema del mensaje, ya lo habíamos abordado cuando decíamos la característica indicial de los puentes. Desde otro punto de vista, podemos decir que los puentes también son inestables porque su construcción en tanto mensaje depende de la inestabilidad misma del mensaje.
¿sí? Habría algo de los textos acá, que termina resultando sobre los textos, no solamente en la construcción de inestabilidad con que presentan a los puentes, y a la identidad claramente en tanto puente en el caso de Bayat. Fíjense, aparece el mensaje, además, temáticamente, como un problema en los dos. En los dos textos, en el texto sobre el Shepa de Andrich y en la novela de Bayat. El visir, que es Sokolovich, deja el puente sin mensaje, sin inscripción, ¿no? Pero acuña el lema en el silencio, la seguridad. ¿Sí? Donde podríamos decir acá, en un juego, que en realidad el mensaje es el silencio. En Bayat, el tema este del mensaje está retomado permanentemente. Abundan los mensajes implícitos al enemigo por crueldad, los mensajes del sultán, de las intrigas palaciegas, ¿no? Dice en algún momento Bayat, son mensajes morales que hay que entender correctamente. Y en ese descifrar del mensaje se juega la vida. Bayat se mueve entre las intrigas, digamos, como su alter ego de Andrich, que es este visir que había sido encerrado. Enviar un mensaje sin comunicar, ¿no? Es lo que vemos de alguna manera en la ausencia de inscripción del puente del Shepa, y que también está tematizado en la novela de Bayat. Cito, Bayat no tenía que comunicarle nada a nadie. El segundo visir no había tenido éxito, por no decir una derrota. Su plan diabólico no implicaba hacer algo, más bien residía en no hacer nada. Había sido suficiente saber de antemano que no lo irían cuando intentara disuadirlos de sitiar Eger. De esta manera logró transmitir el mensaje de que todos se habían equivocado. Ahora bien, me parece a mí que el símbolo del agua, como estrategia, sobre todo en la novela de Bayat, es la estrategia política contra la amenaza de los mensajes. Y al mismo tiempo, la estrategia para reconducir un mensaje identitario. Vemos así el puente, en tanto entre la inestabilidad de los mensajes y la identidad como tres grandes campos semánticos, simbólicos y temáticos de las tres obras, de los tres textos, tres conceptos trabajados en ambas obras, la de Andrich y la de Bayat, con una conexión profundamente política, ¿no? que se mueven en última instancia productivamente, no tanto por la polisemia de los textos, sino por una especie de diseminación original que los determina. ¿Qué sería esta diseminación? Por un lado, es el seguir la semilla del territorio de Deleuze, es esta estrategia para ampliar el territorio con que citaba Deleuze a Castaneda. Y también es el concepto de Derrida, cuando propone en Firma, Acontecimiento y Contexto, que la marca, la huella, sobre la que ya hemos hablado, pero en este caso de la escritura misma, está separada de su autor ya desde el origen mismo, ¿sí? No podría funcionar. Es algo que tiene que tener la posibilidad de ser leído independientemente del autor, de sobrevivir, etcétera, y por lo tanto hay una dislocación, no se puede pensar la huella solamente en términos de origen. Incluso la posibilidad de ausencia de origen es lo que determina la huella. Y yo creo que estos textos lo prueban, ¿no? Prueban que los sentidos se articulan alrededor de, fíjense, no de una presencia, ni siquiera de un origen, sino de la muerte de sus protagonistas. En los dos textos, el puente sobre el Shepa y la novela de Bayat, Germán Balcaña, ya desde el comienzo, prácticamente en el caso de Germán Balcaña y en el otro texto que es más breve, de forma omnipresente, por la amenaza de muerte ya desde la mazmorra, en función de la desaparición y ausencia de los autores de los puentes y de los que envían los mensajes. La disrupción del contexto, por otro lado, en la que aparece un mensaje, en el que aparece la huella en un presente, en términos identitarios, en términos de construcción de historia, implica la imposibilidad de una pureza rigurosa y al mismo tiempo
el hecho de que siempre haya sentido. Fíjense, es muy curioso acá, en términos identitarios, que tenemos dos textos, el cuento sobre el Yepa y la novela Hamán Balcaña, donde el protagonista se supone que es el mismo. Ahora, en Hamán Balcaña fue reclutado cuando tenía 16 años, en el cuento sobre el puente sobre el Yepa cuando tenía 9. En Hamán Balcaña no se nos dice que estuvo en una mazmorra, y en el puente sobre el Yepa no se nos dice que el visir es Sokolovich. Nosotros suponemos que es porque los puentes fueron construidos durante su reinado, digamos no sobre su reinado, sino durante el tiempo en que fue gran visir. Y sabemos además que el puente del Yepa fue probablemente construido no solamente en la misma época, con la misma cantera, etcétera, dentro de los mismos 5 años, sino que fue construido tal vez por un alumno de Sinan, con el dinero del mismo visir, que el visir es de Bosnia, de esa zona, y quería hacerle un bien a su gente. Entonces, fíjese, un mismo visir con una identidad diferente, una identidad mutable, según el texto que nos lo presenta. Ustedes dirían, bueno, alguno se equivocó, ¿cuál es la verdadera geografía? No sé si importa tanto, ¿no? Quiero terminar citando a una gran poeta argentina, María Belén Aguirre, que a partir de una reflexión sobre el texto de Barthes, ¿no? El efecto de lo real, concluye en un poema: están ahí, solo para recordarnos que esta ficción es real.